Dios nos bendiga. Bienvenidos a este nuestro culto del jueves, donde estaremos también estudiando la parábola del trigo y la cizaña en el día de hoy. Y queremos saludar también a aquellos que nos van a estar viendo por Facebook, por YouTube, los que están ausentes, y queremos saludar a los que están conectándose por teléfono y los que estamos aquí presentes. Comenzamos nuestro servicio en este día y comenzamos con nuestra lectura inicial que se encuentra en el Salmo 122. Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Oramos en estos momentos. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de nuevamente reunirnos, estar en tu casa de oración, para dirigirnos a ti en adoración, en alabanza, sentarnos unos momentos a escuchar de tu palabra, esa palabra que sirve de alimento a nuestra alma, guía a nuestro camino y fortaleza a nuestra fe. Señor, ponemos nuestras vidas y nuestro culto en tus manos para que tú nos uses como instrumentos tuyos. Y a la misma vez, Señor, a través de lo que hagamos en este culto, tú bendiga nuestras almas y nos fortalezca. Lo haremos todo para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén. Bien, mis hermanos, la parábola que estudiaremos en el día de hoy es la parábola del trigo y la cizaña. La escritura es Mateo capítulo 13, versos del 24 al 30. Y dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega o hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha o de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Ven?
Dios bendiga su palabra en nosotros. Bien, esta parábola solo se encuentra en Mateo. Hay algunas parábolas que aparecen en los diferentes evangelios sinópticos, pero esta aparece solamente en Mateo. Notarán ustedes que a principio del capítulo 13, el Señor contó la parábola del sembrador, las semillas que se echó en 4 diferentes tipos de terrenos que estudiamos la semana pasada. Luego, en el capítulo surgen varias cosas, varias conversaciones, varios incidentes. Y entonces el Señor cuenta esta parábola de la cizaña y el trigo. Es muy posible que tal vez ese no fue el orden en que el Señor las contó. Es muy posible que el Señor haya contado las 2 parábolas una detrás de la otra y todo lo otro que aparece en la Biblia entre medio de las 2 surgió después o subió antes. Recuerden que Mateo está escribiendo su evangelio 30 años después que esto sucedió. Así que es muy posible que el Señor contara estas 2 parábolas una detrás de la otra. Y notarán ustedes que los discípulos entonces entendieron la primera, pero después aparte se quedaron como, Señor, explícanos, ¿qué tú quisiste decir con eso de la cizaña? Bien, vamos entonces a hablar acerca de lo que significa cizaña. Y desde luego, yo no soy un experto agricultor. Yo no viví en ese tiempo, tuve que buscar información. Y esta es la información que conseguí en términos de lo que quiere decir o lo que era cizaña. Cizaña, según los que saben de esto y nos explican, era una planta que se daba todos los años, una planta anual, y crece a la misma altura del trigo, con hojas y granos similares a la del trigo. Por ser de tamaño y aspecto similar al trigo, a menudo se sembraban junto al trigo accidentalmente. ¿Okay? Pero la cizaña era una planta, según los que saben de esto, nos dicen extremadamente perjudicial en cualquier cosecha, por 3 razones. Porque por ser una planta demasiado parecida al trigo, puede ser una planta engañosa. Así que esa es la primera cualidad de la cizaña. La cizaña es engañosa. En segundo lugar, era amarga. Y tercero, envenenaba. Engaña. No era genuina. No era trigo genuino. Aunque era bien parecido o bien parecida esta planta al trigo verdadero. Era amarga. No era de sabor deleitoso, sino de mal sabor. Tercero, envenenaba. Si envenena, entonces no es nutritiva, sino peligrosa. ¿Okay? En la semilla de la cizaña, y por esto es que era
en la semilla que se sembraba subterráneamente, aunque la planta de la cizaña crecía muy linda, la semilla le nacía un hongo que al estar sembrada cerca del trigo, ese hongo por debajo de la tierra se colaba, se corría y corrompía las plantas de trigo. ¿Eh? Les quiero dar un ejemplo que supe cuando yo estoy estudiando. Yo llamo a Gloria y empiezo el estudio con ella antes de traérselo a ustedes y le cuento lo que averigüé, lo que aprendí, y entonces le dije esto a Gloria, y Gloria me dice que el papá de ella, que le encanta sembrar, siempre está sembrando, aún en Nueva York sembraba, tenía una hortaliza ahí en el Bronx, y una vez le dio con sembrar al papá de Gloria 2 tipos de ajíes. Ajíes dulce para hacer sofrito puertorriqueño y ají picante. Y lo sembró bastante junto, y el picante se corrió, y cuando fue a probar los frutos del ají dulce para sofrito, también estaba picante. Quiere decir que subterráneamente hay la posibilidad de que una planta corrompa la otra. Y eso es lo que sucedía con la cizaña. En términos de cómo lo malo nos puede corromper a nosotros los seres humanos, eso es una analogía, eso es una forma de verlo. La cizaña corrompiendo el trigo. Recuerdo una ilustración que hizo mi hija mayor, la cantante. Estaba dando un estudio en su iglesia sobre cómo lo malo nos corrompe, nos contamina. Entonces ella hizo esto. Ella cogió un banquito, ¿okay? Y ella subió a un joven bastante fuerte sobre el banquito. Como un banquito donde había espacio suficiente para 2 personas. Y entonces ella subió a este muchacho bastante fuerte y ella se quedó abajo. Ella extendió las manos y ella le dijo al muchacho: álame por los brazos y súbeme ahí contigo. Y el muchacho trató, y mi hija, ustedes saben que es flaquita, no la pudo subir. Entonces ella cambió. Dice: ok, vente tú ahora abajo. Primero, vente tú ahora abajo. Ahora estoy yo. Y entonces yo arriba. No, al revés. Él se subió arriba y ella abajo. Ella se fue abajo y él arriba. Y ella de abajo lo aló y él se cayó. ¿Okay? O sea, es más fácil caerse que subirse. Es la enseñanza de esto. Es mucho más fácil manchar que sacar manchas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Las que limpian en las casas. Y cuando se mancha algo, qué difícil es. Y esta es una de las enseñanzas que tiene esto. Ahora vamos a ver el drama de la parábola. Ya vimos el significado de lo que es cizaña. Vamos a ver el drama de la parábola en sí. La cizaña, según el Señor la contó, no se dio silvestre. No nació por sí sola, sino que fue sembrada a propósito, con la mala intención de hacer daño.
La sembró un enemigo, es lo que dice la parábola. Segundo, según el drama de la parábola, el daño no fue descubierto hasta que brotó la espiga. Y ahí fue cuando se notó la diferencia entre el cereal y la cizaña. Quiere decir que la cizaña no se descubre inmediatamente. No es fácil descubrirla hasta que no hace daño. Los obreros, según el drama de la parábola, los obreros identificaron la espiga de cizaña y se lo informaron al dueño. Le llama el padre de la familia o el dueño de la siembra. Y el propietario fue el que se dio cuenta que había sido obra de un enemigo. Porque los que descubrieron la cizaña preguntaron, estaban confusos. Fue el dueño de la finca el que dijo, esto tiene que haber sido obra de un enemigo. El propietario ordenó no arrancarla hasta que crecieran y entonces fuera dividida en dos diferentes manojos. Como dicen los puertorriqueños, dos mazos diferentes. El manojo de cizaña para ser quemada, destruida. Y el manojo de trigo para ser almacenado. Quiere decir que la cizaña en última instancia no sirve para nada. Y el verdadero trigo, la buena semilla, en última instancia es un producto beneficioso. ¿Okay? Ese es el drama de la parábola. Ahora, vamos a darle ciertas analogías o significados prácticos, porque después vamos a ver el verdadero significado de la parábola, pero vamos a darle ciertos significados prácticos en términos de nosotros, relaciones. Primero, no son todos los que están en la iglesia buena semilla o buena planta. ¿Okay? En la iglesia siempre vamos a corrernos el riesgo de que se cuele gente de malas entrañas, con agendas personales, con traumas, con fobias enfermizas. En la mayoría de los casos, las malas intenciones de las personas no se descubren de inmediato, sino que se descubren cuando el daño ya está hecho. Lucas capítulo 17, verso 1, el Señor advirtió lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arroje al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Aquí hay mucho que decir. Primeramente, ¿por qué el Señor usó una piedra de molino? Las piedras de molino que se usaban en los tiempos bíblicos para moler el grano, para moler las uvas y extraer el jugo,
Eran unas piedras negras, que si usted va a Israel todavía usted va a ver esas piedras tiradas por donde quiera, ya no se usan. Aún en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, va a encontrar de vez en cuando, usted está todo modernizado, pero de vez en cuando en una esquinita usted va a ver una piedra de molino tirada. Y son unas piedras del color de la computadora y del bulto ese negro. Y son las piedras más pesadas que existen. Por eso eran las piedras que usaban para moler granos y moler las uvas, porque no hay piedra más pesada que esas. Solamente se dan en un sitio y entonces las tallaban y las extraían, pero se daba mayormente cerca de Capernaum. Y el Señor dice, el que haga tropezar, o sea, el que haga caer, el que le ocasione dolor, el que ocasione sufrimiento, maltrato, y miren cómo el Señor dice, a uno de estos pequeñitos. Y el Señor usa la palabra pequeñitos, y yo me puse a chequear a ver si el Señor estaba hablando de niños chiquitos. El Señor está hablando de una persona que sea buena, una persona que sea sana, una persona que sea simple y que otro lleno de maldad lo haga sufrir, lo maltrate, lo abuse, lo haga fallar, lo engañe. Todo eso puede caber dentro de la categoría de tropiezo. Y esa expresión, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, es como una expresión de el Cristo y el Dios que nos está mimando. Somos importantes para Dios. Son mis pequeñitos, son mis amados. Y el Señor advierte en contra de eso. En ocasiones nos damos cuenta de que hay gente sembrando cizaña, pero no es beneficioso adelantarnos a arrancarla, esa cizaña. ¿Por qué? El Señor nos advierte en la parábola que no es tiempo, no nos toca a nosotros arrancarla. Adelantarnos, yo pensando en esto, adelantarnos a arrancar la cizaña fuera del tiempo de Dios. Podemos contribuir en nuestras relaciones como congregación, como familia, como institución. Podemos contribuir a crear un escándalo innecesario. Lo más prudente, cuando nos damos cuenta que hay cizaña, lo más prudente es dejar que el dueño de la finca, el dueño de la iglesia, el dueño de la gente, el dueño de nuestras vidas, sea el que nos conduzca al momento de arrancarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Orando. No adelantarnos, sino orar. Señor, noto cizaña. Señor, mira esta situación. Y orar, porque el tiempo de Dios es perfecto, el de nosotros no. Tratar de arrancar la mala cizaña por nuestra propia cuenta le puede hacer daño a algunos que son trigo verdadero, pero son trigo débil, simple. Es importante hacer todo lo posible de evitar chismes en la iglesia. Se debe orar y esperar el momento de Dios para, una vez que las espigas hayan crecido bastante, echar fuera la cizaña sin destruir la buena cosecha. Y tratar de adelantarnos por el hecho de que esta semana descubrimos cizaña
y ya la semana que viene la queremos sacar, podemos destruir mucho trigo bueno. Hay que orar. Porque si usted se dio cuenta que hay cizaña, ¿se habrá dado cuenta Dios? Seguro que sí. Entonces vamos donde Dios y decimos, Señor, yo noto aquí algo. Y el Señor nos ayuda. A manera de transición, porque vamos a hablar de lo que verdaderamente Cristo quiso decir con esta parábola. La cizaña de la parábola no se sembró accidentalmente, sino a propósito, por hacer daño. La sembró el enemigo. Veamos pues la explicación de Jesús que Él le dio a esta parábola. Los discípulos después le dicen, Señor, explícanos, ¿qué tú quisiste decir con esto de la cizaña? La explicación está en el capítulo 13, versos del 36 al 43. Y dice así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él los discípulos le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús le dijo, aquí va la explicación. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En otras palabras, un servidor de ustedes, el Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a repetir nuevamente la interpretación que Cristo le dio. El que sembró la buena semilla, Jesucristo. El campo, el mundo. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña, el diablo. La cosecha, el fin del siglo, el fin de la historia. Y los segadores, los ángeles. De manera que esta parábola retrata el drama de la salvación a través de Cristo. Y se afirman a través de esta parábola, se afirman indirectamente varias verdades, varios principios que tienen que ver con el plan divino de salvación. Y los vamos a ver y los vamos a confirmar con otros versículos de la Biblia que afirman lo mismo. Primero, en esta parábola y su explicación se afirma la existencia de un diablo. Hay un diablo que existe. No es una fantasía de nosotros. Hay un diablo que existe. ¿Cómo es su composición? ¿Cómo es su...?
yo no tengo que ver con eso, eso lo sabe Dios, pero lo que a mí me importa como creyente es que existe un diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos confirma que existe un diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir que, olvídese, ya la Biblia me afirmó, Cristo y sus apóstoles, que son los que tienen la autoridad de darnos la doctrina a nosotros. No es ningún teólogo del siglo XXI. No es ningún sabio de este siglo. Es Jesucristo y los apóstoles los que nos dan a nosotros la teología que nosotros debemos creer. Y Cristo y los apóstoles nos dicen que el diablo existe. Y nosotros no podemos enseñar ni predicar otra cosa. Ahora, lo importante para nosotros es estar sobrios y velar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en términos espirituales nosotros no podemos andar para arriba y para abajo borrachitos. Porque el que está borracho no puede estar sobrio y no puede velar. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar sobrios y velar. Miren, mi hermano, ¿sabía usted que aún la naturaleza está pendiente de eso? Las abejas trabajan como familia. Está el panal y todas las abejas trabajan. Miren, algo que me sorprendió a mí en un programa de esos del Animal Channel, que vi un documental de las abejas. Las abejas, cuando están trabajando, tienen 2 o 3 abejas que en las afueras del panal los tienen de guardia. ¿Sabe para qué tienen esos 2 o 3 abejas de guardia? Para velar las abejas que se fueron por allá a comer polen en las flores por su cuenta y comieron de más y llegaron borrachas. Y si llegaron borrachas, esas guardias no las dejan entrar a trabajar hasta que no están sobrias. Nadie borracho puede trabajar bien. Nadie borracho puede hacer nada bien. Nadie borracho puede guiar bien. Nadie borracho puede tratar a nadie bien. Hay que estar sobrio y velar para estar pendiente del peligro. Y eso es lo que nos dice este texto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir que espiritualmente hablando, nosotros tenemos que estar pendientes de que ese león rugiente no nos muerda. Así que esa es la primera verdad que afirma esta parábola, que el diablo existe y que hay que velar. Segundo, esta parábola afirma que habrá un juicio final. Habrá un juicio final. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres y las mujeres también, que mueran una sola vez. Así es que no se preocupe si usted se va a morir, porque usted se va a morir nada más que una sola vez. Y después de esto, el juicio. Está establecido a los hombres. ¿Quién ha podido cambiar eso? Daniel capítulo 12, verso 2, afirma esta verdad también. Miren cómo dice Daniel en el Antiguo Testamento. La primera en hebreo en el Nuevo Testamento, pero Daniel, el profeta Daniel afirma esta verdad en el capítulo 12, verso 2 y dice:
y muchos de los que duermen, es la palabra favorita de los escritores bíblicos para describir los que están muertos, los que duermen. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tercero, esta parábola afirma la realidad de un infierno. La realidad de un infierno. Cristo habló mucho del infierno. Mucho. Dijo muchas cosas. Lucas capítulo 12, verso 5, dice, Cristo hablando, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, ¿quién es el único que puede quitar la vida? Dios. Alguien te puede matar, pero ¿por qué alguien te puede matar? ¿Con un cuchillo? O te puede envenenar, o te puede meter un tiro y quitarte la vida? Porque ya Dios estableció que así se muere. El dueño de la vida y la muerte es Dios. Y Dios estableció eso desde la fundación del mundo. Y Cristo dijo, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Os digo, a este temer. A Dios temer. Próximo. La próxima verdad que afirma la parábola. Y voy a hacer un recorrido porque esta es la última afirmación. Y voy a hacer un recorrido de las 4 afirmaciones que hace la parábola en torno a verdades que la Biblia nos enseña. Primero, esta parábola afirma la existencia de un diablo. Segundo, esta parábola afirma la realidad de un juicio final. Tercero, esta parábola afirma la realidad de un infierno. Y por último, esta parábola afirma la existencia de ángeles y su función en el proceso de salvación. Esta parábola afirma la existencia de ángeles y su función en el proceso de salvación. Cuando nosotros leemos en la Biblia apariciones de ángeles, siempre vamos a ver, sea un ángel, sean legiones de ángeles, ejércitos de ángeles, vamos a ver que los ángeles siempre están en su función de servir al pueblo de Dios. Para eso es que existen los ángeles. Mateo capítulo 24, 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los 4 vientos. Los 4 vientos, el norte, sur, este y oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y esto es Mateo 24, donde los discípulos le preguntan al Señor de su segunda venida, y el Señor llega en un momento donde el Señor le dice, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo a otro. Y esta parábola afirma la presencia de los justos ante Dios y su relación de padre e hijos. Esa es la relación que Cristo ganó para nosotros. Dios se convirtió a través de Cristo en nuestro Padre celestial y nosotros nos hemos convertido en sus hijos. En el Antiguo Testamento, Dios se convirtió en el Dios de la nación de Israel. Israel se convirtió en el pueblo de Jehová. Sin embargo, a través de Cristo, la relación nuestra con Dios se hizo aún más cercana. Ya no solamente somos pueblo de Dios, somos la
familia de Dios. Somos los hijos de Dios. Y esta parábola afirma eso. Es por eso posiblemente que el Señor usó la palabra para hablar acerca del dueño de la finca. El Señor usó el término padre, el padre de la familia. Y esta relación íntima entre nosotros con Dios como Él nuestro Padre y nosotros como sus hijos se afirma en el libro de Apocalipsis en una forma bellísima, al final de los siglos. Miren cómo dice Apocalipsis capítulo 7, versos del 9 al 17. Dice, después de esto miré. Y esto es Juan viendo la profecía del final de los tiempos. Dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud, mucha gente, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. ¿El trono de quién? El trono de Dios. En la presencia del Cordero. ¿Quién es el Cordero en el Apocalipsis y en la Biblia? Jesucristo. Y esa multitud está frente a Dios y frente a Jesucristo. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las vestiduras blancas simbólicas de santidad, de pureza, de limpieza. Y las palmas, símbolo de adoración. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, que está a su lado. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y los ancianos de los 4 seres vivientes. Y cuando nosotros leemos el Apocalipsis, otras escrituras donde habla de los ancianos, ¿cuántos ancianos eran? 24. Ninguno de ellos era Octavio Feliciano, el abuelo mío. Porque abuelo decía, a lo mejor yo voy a ser uno de los 24 ancianos. Pero él no es uno. Él va a ser tal vez un anciano en el cielo, pero no uno de los 24. El número 24 y ancianos tiene doble referencia, doble simbolismo. Dios dio el Antiguo Testamento y dio la salvación a Israel a través de 12 patriarcas. Y Jesucristo dio el mensaje del Evangelio a través de 12 apóstoles. 12 y 12 suman ¿a cuánto? A 24. Y ancianos en la Biblia es símbolo de líderes. Los 12 líderes del Antiguo Testamento y los 12 líderes del Nuevo Testamento. Y los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los 24 ancianos en pie alrededor del trono. Y 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Hay un culto. Eso es lo que presenta esto aquí. Hay un culto de multitudes. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un culto donde hay más gente que los que se reúnen en la Hermosa. Un culto de miles. Qué gloriosos son, porque como que la multitud anima eso.
esa multitud, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, continúa diciendo esta visión, entonces uno de los ancianos habló diciendo, el anciano le pregunta al que está recibiendo la revelación, la visión, y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije al anciano, tú eres el que lo sabe, contesta tú lo sabes. Y el anciano le dijo, ok, te voy a decir quiénes son. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y la palabra la gran tribulación se ha usado para darle cierta tonalidad a esto. Pero el original no decía la gran tribulación. En el hebreo, en el griego original, donde se escribió el Nuevo Testamento, lo que dijo el anciano es, estos son los que han salido de grande tribulación. De grande tribulación. La fe cristiana lleva 2 años de grande tribulación. Ha sido por medio de tribulaciones, de persecuciones, de acechos, que la fe del cristianismo ha permanecido hasta llegar a nosotros. Pero va a llegar el momento de que esa grande tribulación se va a acabar. Va a llegar el momento en que es esa gran multitud de 2000 y pico de años o 3000, lo que dure el tiempo hasta que Cristo venga, esa multitud de todas naciones, pueblos y lenguas y razas se congreguen ante el trono de Dios y el Cordero. ¿Y quiénes son? Estos son los que han venido de grande tribulación. Eso es lo primero. Esa es la primera identificación. ¿Cuál es la segunda identificación? Han lavado sus ropas. Las ropas de la santidad de su vida. Han lavado su vida en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso, por esto, están delante del trono. No vamos a estar delante del trono de la presencia de Dios y del Cordero porque no lo ganamos. No por nuestra justicia, no porque somos nenes lindos. Vamos a estar ahí porque pudimos soportar con la ayuda del Espíritu Santo la tribulación y lavamos nuestras ropas, nuestras vidas en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, extenderá su presencia sobre ellos, extenderá su bendición sobre ellos. Y aquí viene el premio de haber soportado la tribulación y habernos sumergido en la sangre del Cordero. Miren el premio. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. La temperatura va a ser perfecta. Porque el Cordero, Jesucristo, que está en medio del trono, los pastoreará. A usted yo creo que se le va a olvidar que el pastor Feliciano fue su pastor en un tiempo.
Mejor es que se le olvide. Porque el Señor Jesucristo va a ser nuestro pastor personalmente. Y los domingos yo doy la cena, pero allá el que va a oficiar la cena es Jesucristo. Porque Él lo prometió. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Quiere decir que a nosotros la fe del cristiano es que aún después de la muerte va a haber una vida abundante. ¿Cómo será? No sé, porque Pablo dijo, cosas que oído no oyó y ojos no vieron son las que están esperándonos a nosotros, dijo Pablo, en una visión que tuvo del cielo. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quiere decir que será una vida permanente y será una vida sin sufrimiento. Será una vida perfecta. Concluyo el estudio de nuestra parábola de hoy con lo siguiente. James Irwin fue el astronauta comandante de Apolo 15, la primera vez que un ser humano pisó la luna. Y él cuenta, un hombre cristiano, que cuando comenzó a andar por la luna, pensó, yo estoy viviendo el evento más importante en la historia humana. Pensó eso mientras caminaba por la luna. Pero dice que de momento se sintió redarguido por Dios. Y sintió que Dios le habló al corazón. Y Dios le dijo, no. El evento más importante en la historia humana fue cuando mi hijo, Jesucristo, caminó sobre la tierra. Y él pensaba, y hay un segundo evento que nos espera a nosotros, el momento del regreso del Hijo de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y esperamos que este estudio de la parábola de la cizaña